hey, la cantidad de tiempo que dedicas al Señor cambia dependiendo de cada persona y dependiendo de la etapa en la que estés en tu vida. Estimada gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a un episodio más en este programa 13 millas, en donde Braulio y yo analizamos los discursos de la Conferencia General. En esta ocasión analizaremos el discurso del elder Dieter F. Uchtdorf, titulado De todo corazón. Y así lo vamos a dar nosotros. Sí. Bienvenido, Braulio. Y así mismo con eso vamos a dar todo lo que podamos. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar el análisis de este discurso, donde el elder Uchtdorf comienza hablando acerca de la historia de la viuda, que es muy famosa, nosotros ya muchos de nosotros ya la conocemos, donde ella pues da 2 blancas, ¿no? De ese tiempo, de la moneda. Uh-huh. Y dice incluso aquí en el primer párrafo que era una cantidad tan pequeña que apenas valdría la pena registrarla, pero que en esta acción, que en apariencia intrascendente captó la atención del Salvador, incluso la captó a tal grado de que le llamó a sus discípulos diciendo que de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos habían echado los que les sobraba, pero esta viuda de su pobreza echó todo lo que ella tenía. Entonces, esa es como la introducción del mensaje. Sí. Creo que a mí me gustó muchísimo lo que él menciona al final del párrafo 3, porque introduce esta historia que de por sí es una historia que contiene una lección bastante profunda y que creo que, no sé, cada vez que ha venido esta historia a mí a través de un estudio personal, que me la topo por un discurso o lo que sea, como siempre me vuelve a centrar en mi perspectiva acerca de mis esfuerzos. Siento que es una historia que siempre, o sea, no sé, tal vez como el presidente Uchtdorf decía en su otro discurso, siempre nos andamos desviando 2-3 grados. Y esta historia a mí me ayuda mucho a aterrizar justamente, como de caer de vuelta a decir como es cierto, o sea, no significa que pueda aportar toda esta cantidad de dinero en el caso de la señora esta, o todos estos dones que me gustaría tener. O sea, siempre me ayuda a replantearme otra vez que la contribución no se basa solo en todos los resultados que estoy dando, sino en los esfuerzos y la manera en la que estoy dando esos esfuerzos, ¿no? Entonces, al final del párrafo 3, él dice, para el Señor, el valor del donativo no se midió por el efecto que tuvo en el arca, sino por el efecto que tuvo en el corazón de la donante. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque regularmente esta historia yo la había ocupado mucho, o lo que yo aprendía de esta historia es que el Señor valora que das todo lo que tienes, y esa es la medida que Él ocupa para medir. No está ocupando el cuánto dio, sino el qué tanto representaba para Él, ¿no? En ese aspecto, claro, midiendo nuestros sacrificios, nuestra entrega, lo que para mí tal vez sería muy valioso, para ti no te costaría darlo, y viceversa, ¿sabes? Entonces, para mí siempre era como esta historia habla de que el Señor valora cuando sacrificamos. No valora la cantidad, sino lo que a nosotros nos costó. Pero el elder Uchtdorf aquí da una postura diferente y da un enfoque que me pareció fascinante de entender. No se trata de cómo cambian las circunstancias, sino cómo cambias tú. Y eso me pareció increíblemente genial. Es los esfuerzos, así cuando quieres medirte qué piensa Dios de ti, no piensas qué tanto has logrado cambiar en su reino, o qué tanto has logrado cambiar la organización que te asignaron, o qué tanto logré cambiar a mi familia. No. Qué tanto esos esfuerzos te han cambiado a ti como persona. Y está brutal tener esa otra perspectiva. Sí, ahorita que lo mencionas, en el párrafo 4 justamente habla de lo que estabas diciendo. Dice que Él nos dio esa norma para medir nuestro discipulado en muchas expresiones. Y me llama la atención que dice, Jesucristo enseñó que nuestra ofrenda puede ser grande o pequeña. Pero yo creo que esta comparación como que no es como normalmente estamos acostumbrados a medir, ¿no? De que, bueno, pues es que dio poquito o dio mucho. O sea, es como en comparación de otras personas, ¿no? Pero si nosotros aquí dice, lo importante es que se debe dar de todo corazón. Entonces, yo me imagino que cuando cumple con esta
cualidad de que lo entregas de corazón, automáticamente yo siento que ya es grande, ¿no? Como que ya no hay comparación con que, ay, pues lo di chiquito, ¿no? En realidad todo es importante y es especial. Y me recordó una historia que leí hace mucho tiempo en una leona, ahorita pues no recuerdo en cuál, pero la historia básicamente era de una chica que estaba muy frustrada por su situación porque ella tenía una enfermedad la cual no le permitía ayunar como normalmente lo hacemos, ¿no? De las 24 horas y todo ese tipo de cosas. Entonces dice ella que o sea, pues que precisamente escuchaba muchas historias en las que decían que el ayuno les había fortalecido, que les había ayudado a algún problema, tanto físicamente como espiritualmente o incluso económicamente, ¿no? Y entonces esta chica, pues teniendo esa como... pues sí, esa tristeza de decir, ¿por qué yo no puedo sentir lo mismo que los demás? Dice que también, pues sí, incluso lo intentó una vez, pero que falló y que le fue muy mal, ¿no? Con su salud. Pero dice que al final había leído esta misma historia y que le dio justamente esa perspectiva, ¿no? De que, bueno, pues la viuda dio todo lo que ella tenía, que en ese caso pues eran las dos blancas, que para otras personas no significaba la gran cosa, pero a lo mejor para ella hacer un medio ayuno era como lo que para las demás personas significaban esas dos blancas, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo la chica lo tomaba así y cómo dice aquí que pues en realidad es para todo, ¿no? Ahorita lo estábamos viendo como con el diezmo, con el ayuno, pero en realidad como dijiste al principio, es todos los sacrificios y las cosas que son necesarias para que nosotros podemos notar que a lo mejor, como tú dijiste, a otras personas se les dificulta más, a otras se les dificulta menos, pero siempre cuando es como de todo corazón, es como lo importante para Dios. Sí, y de hecho que habíamos tocado eso, no me acuerdo haber editado ese video, pero no me acuerdo qué video fue o qué conversación que tuvimos. Pero justamente habíamos tocado ese tema de que Dios no tanto mide el resultado de lo que pasó, sino lo que pasa a través de el esfuerzo y del proceso que estás llevando, ¿no? Y justamente hablábamos de no solo se trata de que sepas, y me acuerdo mucho, me quedó mucho esa frase que dije cuando la estaba editando, dije, mira, esta frase me ayuda mucho a recordar. Pero justo que no significa que le importe que estés bien seguro de quién fue Nefi, sino lo que quieres, lo que pasa contigo a medida que conoces el ejemplo que Nefi dejó. Y ese es el proceso que le interesa. Entonces, sí, definitivamente en todas las áreas de nuestra vida, este discurso y esta enseñanza aplica, ¿no? En tus esfuerzos en tu hogar, en tus esfuerzos en tu llamamiento. Y final de cuentas también a través de los ojos del Señor también es a nivel laboral y educativo, ¿sabes? Y en todos los aspectos de tu vida, en todos los esfuerzos del discipulado se puede incluir. Entonces es muy bueno esto que estamos aprendiendo. Yo quería compartirte una historia. Sí. Una amiga me contó que hace un tiempo ya, tal vez sí, como 1 año y medio, supongo. Ella en su país iban a recibir a un líder de la iglesia. No, para no mencionar datos importantes y que, solo voy a decir que era un líder de la iglesia que iba a ir a este país. Y que estuvieron encargados entre ella y otras personas fueron invitados para trabajar un poquito en la parte de preparar un número especial para el líder, ¿no? Que iba a visitar el país. Y entonces esta reunión, que no iba a ser tan amplia, tipo de que se televisara y que todos los del país lo vieran, sino era algo para cierta demografía específica de personas. Ponle matrimonios jóvenes o exmisioneros o no sé, una demografía muy específica y limitada en la iglesia. Entonces ella estaba en la parte de trabajar o le invitaron a estar apoyando el coro con instrumentos y todo eso. Resulta que me pareció bastante interesante, me contó que ella tuvo un bastante mal sabor de boca, porque resulta que para hacerte el cuento muy muy corto, al final a la persona encargada no le gustaba cómo estaba haciendo sonar ella, su instrumento, etcétera, y al final básicamente acabó sacándola a ella y a su hermana, ¿no? Entonces, básicamente, pues los corre el coro, ¿no? Porque pues no suenan bien ya. Voy a reducir mucho la historia, pero básicamente es la idea, porque quiero llegar al punto. Cuando ella me estaba contando esto, me está diciendo, pues sí, me sentí feo por esto, etcétera. Yo platicando con ella, le dije, me parece muy interesante cómo, o sea, entiendo la parte del líder o de esta persona a cargo del programa musical, lo que haya sido, de decir, ¿sabes qué? No está sonando tan bien como me gustaría que sonara o debería sonar, y quiero que suene bien para este líder que va a visitar, este apóstol que va a venir, etcétera. Entonces, bye, ¿no? Entonces, ella me contaba que entre ella y su hermana hablaban sobre que les parecía un poco duro porque, final de cuentas, nadie dentro de los que participaran eran como, ¿sabes? Nos dedicamos profesionalmente a la música o a cantar o a tocar un instrumento.
Pero al final de cuentas el rollo era hacerlo pues como todo lo que hacemos en la iglesia, como parte del servicio, y queremos sumar nuestros dones, tan perfectos o no tan perfectos que sean, ¿no? Y entonces yo le comentaba que a mí me parecía interesante. Yo entendía mucho al líder de que tomó esas decisiones en el coro, porque yo le decía, yo también he estado en momentos en los que quiero que salga tan bien, que a veces parece esa la mejor decisión, de decir, ¿sabes qué? Saca a esa persona porque está muy chaval lo que está pasando. Pero le dije, sí, y siento que muchas veces, o sea, yo entiendo la decisión que tomó, pero también siento que muchas veces cometemos el error de decir, pues sí, necesité, sí, a un lado, le decía yo, yo entiendo que es un líder muy importante que visita ese país, pero aún siento que si fuera el mismo Salvador el que visitara el país, siento que el Salvador no sería la persona que diría, ese del que instrumento, del piano, tocó mal la nota, ¿podrían cambiarlo por favor y volver a hacer el número especial? Es porque como no. Estoy yo aquí, pues necesito escuchar todo perfecto. Exacto, o sea, siento que él tendría la habilidad de ir más allá de los defectos y repito, entiendo que muchas veces tratamos de hacer lo más perfecto posible porque justo queremos honrar a la persona que viene o a quien se lo vamos a presentar, pero también viene esta parte de notar, tiene que ver con el proceso y no el resultado final, sino también lo que costó para esa persona. Entonces creo que para mí es muy interesante ver esto en este ejemplo que te puedo contar de esta persona, en el que muchas veces perdemos la visión de cuál es el punto de esto, ¿sabes? Si yo recordaba, por ejemplo, en el tiempo del FSY, mi primer EFI o SOY o PFJ o como le llaman en sus países, yo recuerdo estar en el coro y que yo desde el principio me gusta la música. Yo dije, coro, perfecto, yo quiero. Y recuerdo en la última canción fue Juventud de Israel. Y el coro fue de un buen de personas. Llenamos gradas, llenamos como 2 gradas de... Sí, no importa, pero 2 gradas estaba llena de jóvenes y recuerdo que cantamos y fue increíble. Y en esas últimas, no me acuerdo si fue en la penúltima o última estrofa en la que estábamos cantando acerca de la juventud de Israel, simplemente yo veía a todos los jóvenes, porque me tocó una posición alta en las gradas, entonces yo veía a todos los jóvenes del FSY y veía al coro inmenso cantando Juventud de Israel y simplemente no pude cantar más y simplemente sentí esa maravilla de estar entre la juventud de Israel, de poder ver a la juventud de Israel ahí sentados, decir ellos somos nosotros, y fue genial ese momento, ¿sabes? Y el coro tuvo muchas deficiencias definitivamente, pero justamente pensaba en eso, en todo lo que pasa con la persona en el proceso en el que participa y lo que cambia dentro de esa persona por ese proceso, ¿no? Entonces creo que como discípulos de Cristo debemos de encontrar justo ese balance que Cristo sabía ver muy bien. Sí, necesitamos mejorar definitivamente. Sí, Pedro cortó una oreja, estoy totalmente consciente de eso, pero todavía quiero que sea mi apóstol principal. Ajá, ¿sabes? Ese momento en el que él era súper consciente de que las personas que estaba escogiendo iban a tener momentos que diría, ay, Pedro, no, somos cristianos, no cortamos orejas, Pedro, así no. O sea, no, y sabes, y esa madurez también de dar la cara y de, ¿sabes? De tener a Pedro, pero no regañarlo enfrente de todos y decirle, arruinaste mi evento especial, Pedro. Largo de aquí, tocas mal el piano, no estés en este coro. Ajá, y esa parte del Salvador diciendo, ok, voy a hacer lo mejor para arreglarlo. Y bueno, él tenía el poder de curar la oreja, ¿sabes? Como director de música no puedes afinar mágicamente a un cantante fuera de tono. Pero creo que me llama la atención que el Salvador sí buscaba justo ese equilibrio de decir, estoy trabajando con material humano y me van a fallar. Es parte del proceso. Entonces, ¿cómo equilibramos esa parte de decir, claro, tratamos de dar lo mejor, pero también entendemos que lo mejor no siempre, o sea, el mejor esfuerzo no siempre es el mejor resultado y la moneda más valiosa no siempre es la más cara? Claro. Nada más. Todo eso pienso. O sea, me hizo pensar muchas cosas esta frase del discurso. Sí. Sí, igual me recordó la frase del profeta Monson cuando decía, nunca permitan que un problema sea más importante que amar a una persona. Wow, sí es cierto. Sí, que resolver un problema sea más... Sí, es cierto. Sí. Entonces, sí, definitivamente, tanto la visión de Jesucristo que ahorita nos está compartiendo el Elder Ruptorf, como que nos presta un poquito como sus lentes, ¿no? Sus gafas, sus ojos, nos dice, pues yo sé que... Sí, o sea, igual, o sea, en el momento de que nosotros podamos hacer sacrificios o ayudar a la iglesia en nuestro llamamiento, como miembros de la iglesia vamos a cometer un buen de errores, pero esta lección de la viuda nos ayuda a entender que
dentro de esos errores, Dios ve el corazón con el que estamos haciendo las cosas, ¿no? Que es como lo más importante en esta ocasión en lo que se enfocan de esta enseñanza, ¿no? Sí. Y posteriormente, en el párrafo 5, el elder Uchtdorf menciona que, repite la súplica del profeta Malaquí del libro de Mormón. Dice: quisiera que vinieses a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participáis de su salvación y del poder de su redención. Y luego aquí viene lo difícil y lo importante. Dice: venid a Él y ofrecerle vuestras almas enteras como ofrenda. Y entonces, como eso suena muy fuerte, muy drástico, muy difícil, el elder Uchtdorf pues hace la misma pregunta: ¿cómo es posible esto? Para muchos de nosotros, tal compromiso de ofrecer el alma entera puede parecer fuera de nuestro alcance. Y recordé igual, yo dije, a lo mejor solamente pues en la época en la que somos misioneros, ¿no? Porque pues ahí precisamente solamente tenemos el objetivo, todo en nuestra mente debe estar pensando en traer almas a Cristo, y sí, es como, en ese momento tal vez sí, ¿no? Pero ya después de eso o antes de eso, pues cómo podemos hacer esta súplica, ¿no? Sí, entregar el alma entera. Dice: ¿cómo podemos equilibrar las muchas exigencias de nuestra vida con nuestros deseos de ofrecer nuestra alma entera al Señor? Entonces, no sé, antes de comenzar con el discurso, no sé si tú habías pensado en cómo podíamos hacerlo. No, creo que la pregunta que él plantea es fascinante. El elder Uchtdorf me fascina cómo logra llevar los temas a un siguiente nivel. Creo que él tiene una habilidad para hacer lo que a mí me parece fascinante, cómo nos puede mostrar otro ángulo del tema y otra cosa que nos hace aterrizar muy bien un tema. Me encanta como los discursos de él. Él plantea la pregunta que creo que es muy importante para muchos de nosotros. Él dice: ¿cómo podemos equilibrar las muchas exigencias de la vida con nuestros deseos de ofrecer el alma entera al Señor? Porque claro, o sea, uno, tienes que dormir en primer lugar. Y eso ya es un tercio de tu vida. Y sus prioridades. No, o sea, me refiero a que si tú pones en contexto todo el tiempo que tienes de vida, una tercera parte de ese tiempo estás dormido. O sea, si tú tienes ahorita 21 años, 7 años de tu vida has estado dormido. ¿Ya está? Si tienes 60 años, 20 años de tu vida has dormido. Entonces, en primer lugar, es un buen corte de tiempo el dormir. Después viene, tienes que comer. Después viene un buen de cosas. Necesitas ir al súper, necesitas, etcétera. Trabajar, etcétera. Estudiar para trabajar. Y trayectos, ¿sabes? Súmale lo que te toma ir al trabajo. O sea, al final de cuentas es como... Es muy difícil. ¿Cómo se supone que consagre toda mi alma si la mayoría del tiempo que tengo aquí en mi alma, cuerpo y espíritu, o sea, la suma de mi cuerpo y mi espíritu ahorita en el tiempo terrenal, ahorita que tengo mi alma, la mayoría del tiempo estoy en primer lugar dormido, una tercera parte del tiempo, luego trabajo, como, me baño, o sea, ¿cómo se supone que consagro? Entonces me parece una excelente pregunta porque justo como dices tú, muchas veces... Es como solo aquellos que 100% se dedican, pero el elder Uchtdorf plantea justo esa inconsistencia en el pensamiento. Y sí me gustaría leer el párrafo 7 porque a mí me fascinó. Sí, léelo, por favor. Tal vez nuestro desafío sea que tal vez nuestro desafío es que pensamos que el equilibrio significa dividir nuestro tiempo en forma equitativa entre intereses contrapuestos. Visto de esta manera, nuestro compromiso con Jesucristo sería una de las muchas cosas que deberíamos colocar en nuestras ocupadas agendas, pero quizás se pueda considerar desde otro punto de vista, que de nuevo es el elder Uchtdorf diciendo: mira, te voy a enseñar otro ángulo que no hayas contemplado. Pero para mí es interesante porque claro, o sea, decimos, es que paso 6 horas en la escuela al día, ponle tú, pues, ¿por qué no? Y solo paso 1 hora leyendo las escrituras o solo el domingo, etcétera. Entonces, claro, se puede ver como ese tiempo bastante pequeño que dedicas a estar en la iglesia, a leer las escrituras. Ajá, y podría parecer la balanza desequilibrada, pero él justamente dice, tal vez el desafío es que pensamos de esta manera. Pero yo te voy a enseñar a pensarlo de otra manera. Entonces me encanta eso como prefacio del discurso, de decir, tal vez es porque lo estamos viendo desde el mal ángulo y te quiero mostrar otro ángulo que te puede ayudar. Entonces me encanta que esa sea la premisa del discurso. Muy bien, entonces vamos a ese ángulo que el elder Uchtdorf nos está invitando a ver. Primero está haciendo el análisis dice, igual que andar en bicicleta, algo que muchas personas saben hacer. Digo saben porque no sabemos, porque yo no sé. Pero no sabes. Ya habíamos dicho esto, ¿verdad? Sí, en la conferencia lo dije. Sí, es cierto. No sé andar en bicicleta, pero me gustó mucho el análisis que hace y después yo te comento de cómo aprendí también yo. Okay.
Pero aquí dice, bueno, a él y a su esposa Harriet les encanta pasear en bicicleta, dice, o sea, como que lo hacen con mucho gusto, con mucho ánimo, dice que incluso hasta hacen otras cosas mientras pasan en bicicleta, como conversar y ver el atardecer, no sé, ¿no? Dicen que disfrutan del mundo. Incluso dice que rara vez prestan mucha atención a mantener el equilibrio porque pues ya es algo que ellos hacen habitualmente, ¿no? Pero dice en el párrafo 9, sin embargo, que cuando ve a otra persona por primera vez andar en bicicleta, se recuerda que no es fácil al principio mantener el equilibrio y que de hecho requiere tiempo, paciencia y práctica. Bueno, lo dice en otro orden. Les requiere tiempo, práctica, paciencia e incluso caerse 1 o 2 veces. Entonces, dice aquí que, bueno, él da consejos para las personas que no sabemos aprender, que todavía no sabemos andar en bicicleta. Como consejo número 1 dice, no miren a los pies. Y como consejo número 2, miren hacia adelante. ¿Y le pusiste palomita como de esta me tengo que acordar cuando aprenda? Okay. Sí, justo así. Dije, consejos que voy a seguir para andar en bicicleta. Sí, la conferencia general también me ayuda en estos aspectos de mi vida. Para que veas. Pero me dio curiosidad como, o sea, que los 2 consejos como que van enfocados en nuestra visión, ¿sabes? Sí. Como uno es como lo que no tienes que hacer y el otro es como lo que sí tienes que hacer, ¿no? Y dije, bueno, si se supone que estamos hablando de una analogía, o sea, como el de miren hacia adelante, como que me parece muy fácil de cambiar, ¿no? O sea, en la bicicleta estás mirando hacia como el camino, ajá. Y entonces, y también aquí como durante el proceso en el que estás tratando de entregar como tu alma a Dios, pues también estás viendo hacia adelante como hacia lo que puedes lograr, lo que puedes hacer. La vida eterna. Pero etcétera. No sé cómo que podría ser no miren los pies. Creo en la analogía. Justo estaba pensando, porque yo estaba meditando en si le digo a alguien no veas tus pasos, por ejemplo en el discipulado no veas tus pasos, tal vez no sería lo adecuado. Creo que lo adecuado es ser consciente de tus pasos, porque para andar en bici debes de tener la fuerza y la constancia necesaria, o sea, la coordinación para mover los pies adecuadamente. Debe de existir buenos pasos o buenas pedaleadas, si quieres decirlo así. Ajá. Pero ese es el punto, o sea, las pedaleadas bien dadas, pero que no son tu enfoque final. No estás centrado simplemente en los pasos que estás dando. Estás centrado en el objetivo frente a ti. Y los pasos se van dando conforme vas avanzando. O sea, me gusta pensar en si te centras demasiado en este siguiente paso, muchas veces pierdes la visión de todo lo demás hacia enfrente y justamente puedes perder el equilibrio al respecto. O sea, no quiere decir que te olvides de que des buenos pasos. Creo que es lo contrario. O sea, los buenos pasos tienen que estar. Lo que no debe de estar es tu visión enfocada en los pasos, sino en lo que vas a lograr con esos pasos. O sea, viendo adelante. Creo que muchas veces sucede eso. Estamos tan preocupados por el siguiente paso de nuestra vida, o a veces llega un punto donde es que qué paso doy, y creo que si bien es cierto que debemos tomar tiempo para tomar ciertas decisiones que son significativas o que son como un parteaguas en nuestra vida, también creo que muchas veces ¿cómo se diría esto? Sobrepensamos o pensamos demasiado en lo que ese paso significa cuando es un paso más dentro de este camino eterno, y creo que ese tipo de cosas nos ayuda si nosotros no sobrepensamos los pasos, porque ese es justo el ejemplo. Deja de mirar tanto tus pies. El buen equilibrio se da cuando te das cuenta hacia dónde estás yendo. Entonces creo que si aprendemos esa lección de dar buenos pasos, en este sentido tomar buenas decisiones, pero enfocándonos más hacia adelante, creo que para mí por lo menos esa queda como la lección o la analogía. Perfecto. Sí, a mí también me gustó cómo lo dijiste. Sí, ok, cool. Sí me gustó. Fue como de, no, sí da cuadre en esta analogía, entonces está bien. Aquí el de Rufdorf dice, mantengan la vista en el camino que está frente a ustedes, céntrense en su destino y sigan pedaleando. Para mantener el equilibrio lo importante es moverse hacia adelante. Entonces, bueno, ya después él hace ahora sí que paso por paso la analogía. Dice, varios pasos similares se aplican cuando tratan de encontrar el equilibrio en nuestra vida como discípulos de Jesucristo. Y habla de lo que estábamos hablando antes. La forma de distribuir el tiempo y la energía entre muchas tareas importantes variará dependiendo de la persona, ¿no? Uh-huh. Pero nuestro objetivo en común en general es seguir el camino de nuestro Maestro y regresar a la presencia de nuestro amado Padre Celestial.
Creo que tengo una idea de cómo puede profundizarse un poquito más la analogía. Ahorita que tú estabas leyendo que el equilibrio en la bici se logra avanzando, justamente creo que ese es el problema al que nos referimos. Cuando estoy viendo tanto mis pasos, no me preocupo tanto por dar el paso y que salga bien, y eso que pierdo de vista el manubrio y también lo que viene de frente. Ajá, y entonces estás preocupada por cómo rayos, cómo empiezo a avanzar o etcétera. Sí. Pero justamente el equilibrio se da en el movimiento, o sea, cuando ya estás hacia adelante. Y no sé, es que aquí lamento que no sea tan buen físico, pero supongo, o es por lo menos mi análisis a primer ojo, que claro, okay, cuando estás estático, la bici, al ser algo de solo dos puntas, tiende a caerse hacia izquierda o derecha. Claro. Pero cuando estás avanzando, el impulso de la masa no es hacia derecha o hacia izquierda, sino hacia el frente. Uh-huh. Y eso ayuda a mantener el equilibrio, porque la masa, el peso no está decidiendo entre ir a la derecha o a la izquierda, está decidiendo hacia enfrente, ¿sabes? Entonces siento que es muy interesante ver eso, que justamente tal vez como refiriendo un poquito al presidente Nelson en el impulso espiritual o la racha espiritual, pensando un poquito en que una vez que agarras arranque, el camino se vuelve más fácil. Uh-huh. Entonces siento que para mí es interesante todo eso. A veces sobrepensamos los pasos y justamente eso hace que no agarremos la velocidad necesaria para que esos pasos se vuelvan sencillos. Entonces creo que me hizo pensar un poquito más eso que justo leíste ahorita. Sí, como poniéndolo súper en práctica, sí me pongo a reflexionar en cómo en qué momento de mi vida he tratado, o sea, claro que en la bicicleta es fácil ver cuando me voy de lado, ¿no? Uh-huh. Y cuando trato, como dices, cuando me concentro mucho en un paso y cuando trato del otro ya me estoy yendo del otro lado. Y yo creo que tiene mucho que ver también, por ejemplo, cuando he tratado de decir, bueno, pues y ahora sí me voy a poner en orden, ¿no? Y voy a hacer mis oraciones diarias y voy a leer las escrituras todos los días uh-huh. y voy a ir al templo y voy a hacer mis visitas. Y, o sea, como que precisamente se vuelve todo eso que el elder dice al principio, de que se vuelve una lista de cosas que tienes que dividir en todo tu tiempo y dices, es que no le estoy dedicando suficiente tiempo, y ahí es donde tú dices, pues me estoy yendo de lado, uh-huh. y me estoy yendo del otro y no estoy como yendo sobre el camino que realmente deseo estar, ¿no? Entonces al final del párrafo 12 dice, este objetivo debe seguir siendo constante y regular, seamos quienes seamos y pase lo que pase en nuestra vida. Uh-huh. Entonces aquí antes de llegar al siguiente ejemplo, uh-huh. Yo dije, bueno, pues a lo mejor no es andar en bicicleta, ¿verdad? Pero algo sabré hacer que sea parecido. Y dije, bueno, pues sé caminar, ¿no? Okay. Y hay personas, los bebés, que no saben caminar. Uh-huh. Y también recordé como el elder dice, pues cuando yo veo personas que no saben hacerlo y que se están esforzando, recuerdo que no es tan sencillo. Y también, o sea, o a lo mejor no últimamente, pero sí recuerdo, o por lo menos cuando los bebés los tratan como las mamás de que agarrarlos como de los bracitos uh-huh. para que no se vayan de lado. Sí. Digo, wow, ¿cuándo caminar se me hizo una tarea tan fácil sencilla. Que ni siquiera, tan sencilla, que ni siquiera es como de, bueno, pues tengo que ir a la escuela y en el trayecto, acuérdate que tienes que caminar, ¿no? O sea, sí. Es natural e incluso puedes hacer otras cosas mientras caminas, ¿no? Uh-huh. Entonces, que como el elder Uftor aquí también ejemplifica, pues él también conversa con su esposa y ven el atardecer y todo eso, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde, o sea, como que el elder Uftor ya está en esa parte del evangelio en el que dice, vengan como a sentir conmigo lo que es estar en equilibrio con el discipulado y que no es como una cosa más que se les pueda, pues sí, ¿no? Complicar su vida y un peso más a todas las demás tareas que tienen que hacer, sino que en realidad es parte de, ¿no? Es sí. Como caminar y al mismo tiempo que puedes escuchar música, al mismo tiempo que puedes platicar con otra persona, al mismo tiempo que puedes tomar fotos, no sé. Eso fue lo que me gustó también. Sí. Aquí, antes de terminar ese primer punto, él dice, la forma de distribuir el tiempo y la energía entre muchas tareas importantes varía de una persona a otra y de una etapa a otra en la vida. Pero nuestro objetivo común y general es seguir el camino de nuestro Maestro Jesucristo y regresar a la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Hay esta historia que me gusta mucho que el elder Oaks cuenta cuando él era director de BYU en Provo. Y dice que Harold B. Lee era el profeta en ese tiempo y entonces se dedicó durante ese tiempo el primer templo pues cerca de la universidad, o no sé si dentro, no sé, cerca, es lo que sé. Uh-huh. Y lo que pasa es que después, cuando están yendo de regreso, después de la dedicación, el presidente Oaks dice que Harold B. Lee venía bastante como pensativo y viendo hacia el infinito, etc. Y entonces Harold B. Lee le comenta que tiene una preocupación y dice, me preocupo
que los jóvenes empiecen a asistir tanto al templo, que descuiden sus estudios, que es lo más importante ahorita en su vida. Entonces el Elder Oaks habla en ese punto de su discurso. El discurso se llama tus mayores fortalezas pueden volverse tu piedra de tropiezo. Entonces en ese punto el Elder Oaks empieza a hablar de que incluso asistir al templo se puede volver tu piedra de tropiezo porque te puede desequilibrar de algo en tu vida ahorita. Y en este caso me gusta porque se relaciona mucho con lo que el Elder Uchtdorf está diciendo. Él dice, el cómo distribuyes tu tiempo y la energía en muchas tareas importantes varía de una persona a otra y también de una etapa de la vida a otra. Y que es justo lo que Harold Billy estaba enfatizando. Dice, ahorita como estudiantes, o sea, sí, que vayan al templo, pero me preocupa que enfaticen tanto el templo, que descuiden lo que es todavía en este contexto de su vida, sus estudios es súper importante, es lo más importante, él dice. Entonces me llama mucho la atención, porque entonces Harold Billy está enseñándonos ahí que en este punto de su tiempo, que en este punto de la vida de estas personas justamente hay un balance diferente entre una y otra cosa y que deben cuidarse de que una cosa no aplaste a la otra o no suplantarla. Y a mí me pegó mucho ese discurso justo en ese momento porque yo había regresado a la misión. Yo estaba asistiendo al templo cada semana. Y me acuerdo que empezó a ser complicado con ir al instituto, con estudiar, con trabajar, y de repente era bien complicado hacer que todo funcionara. Entonces, cuando llegó esa parte del discurso, me di cuenta, claro, es que justo en este momento tengo que arrancar otras cosas. Y no me llevo al extremo de decir, bueno, actívate en la iglesia. No, pero sí al punto de que debes de ajustar ciertas cosas que ya no haces. Mi presidente de misión nos decía, mientras eran, pues sí, en algunas juntas él decía, aprovechen este tiempo que pueden estudiar 1 hora cada día, porque después en su vida no lo podrán hacer otra vez. Y yo decía, no, que es que nos administra lo opuesto a ser ambicioso, como se dice, mediocre. Ya me acordé de esa palabra. Entonces en mi mente era, no, o sea, debes de hacerte el tiempo, pero después, con el tiempo, aprendí que no todas las situaciones son iguales y que hay veces que tienes que enfatizar una cosa sobre la otra por el contexto en el que estás viviendo. Entonces me llama mucho la atención. El presidente Uchtdorf lo enseña así. La energía y el tiempo que puedes dedicar al Señor, a tus estudios o a lo que sea en tu vida va a cambiar dependiendo. Si eres misionero, 100%. Si no eres misionero, pues no. Y sabes, varía. Entonces no debemos sentirnos necesariamente mal porque en este punto de nuestra vida no estamos dedicando tanto al Señor como hace 2 años. Porque es otra etapa de nuestra vida y tenemos que ver cómo eso va a ser diferente. Si te vuelves mamá y ahora tienes que cuidar 24/7 una nueva criatura, por supuesto que no vas a tener los mismos estudios con calma, prolongados que tenías tal vez de las escrituras antes. Por supuesto que no, porque estás en otra etapa, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que es muy importante porque a veces justamente nos frustramos con nosotros mismos porque es como de, yo me acuerdo en ese tiempo cómo podía tener estudios así o cómo las oraciones eran tan tranquilas y no había ruido acá o yo qué sé, ¿sabes? Cualquier cosa que suceda. Creo que el aprender que justamente hay esta flexibilidad en la vida en la que tenemos que saber adaptarnos. El Elder Uchtdorf, claro que hace la aclaración. Nuestro objetivo siempre es acercarnos al Maestro y llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero, aunque el objetivo no cambia, a veces la manera de pedalear o la frecuencia o la velocidad sí cambia, dependiendo de cómo esté la situación. Entonces, a mí me quedo fascinado porque el presidente Uchtdorf en una conferencia general haya dicho eso tan claro. La cantidad de tiempo que dedicas al Señor cambia, dependiendo de cada persona y dependiendo de la etapa en la que estés en tu vida. Así que ya, no te desanimes si en este momento sientes que no puedes dedicar tanto. Claro, porque también lo que me llama la atención es que, o sea, siempre, como dices, ¿no? Está el objetivo fijo y también, o sea, dentro de los pasos también está fijo como lo que se tiene que hacer, ¿no? Como de que se tiene que orar, se tiene que leer escrituras, se tiene que asistir al templo. Pero lo que no es fijo, pues precisamente es eso, ¿no? El tiempo en el que tú le puedes dedicar a esas cosas. Eso no es como, nunca ha habido una ocasión en la que nos digan, y sus oraciones tienen que durar de 5 a 10 minutos y el estudio de escrituras de media hora a 1 hora, porque si no cuenta. O sea, realmente es muy libre, ¿no? Y en ese sentido cada quien tiene su, pues sí, ¿no? Como dices, yo creo que ahorita que estás hablando de la bicicleta, me gustaría imaginar como que hay personas que a lo mejor están en un parque, hay personas que están en una montaña, hay personas que están, o sea,
el terreno, ¿no? En el que, por el cual deberían de avanzar con cierta velocidad o con cierta inclinación, con todas las variables que existen, ¿no? De andar en bicicleta. Y es lo que nos permite entender que sí, o sea, que no nos debemos ni comparar con el progreso de otras personas, ni hacia arriba ni hacia abajo, ni tampoco frustrarnos por nuestros esfuerzos que estamos haciendo, y al mismo tiempo ser conscientes de las cosas en las que sí podemos mejorar, ¿no? O decir, bueno, a lo mejor aquí si no le dedico este tiempo y sé que lo puedo hacer, pues hacer los cambios necesarios para hacerlo, ¿no? Como nos dice desde el principio, ¿no? Pues entregar toda nuestra alma con esos pequeños esfuerzos, creo que es lo importante. Y creo que esto se puede ligar mucho al principio de la humildad, porque a veces queremos dar más, tal vez porque sentimos que no es suficiente, pero la humildad también es reconocer que a veces te toca dar la blanca. Sí. A veces no eres la persona que tiene todo el dinero para poner en el arca y decir, ahí está mi súper donativo. A veces eres la viejita que solo tiene una blanca. A veces eres la persona que solo tiene este tiempo para cumplir su llamamiento o este tiempo para leer las escrituras, y es como de, ¿sabes qué? Me encanta si lo pasamos al contexto de leer las escrituras, ya me puse emocional. Me llegó mucho este ejemplo. Está muy fuerte verlo así. Tal vez la persona que literalmente solo puedo tener una vez a la semana, sentarme media hora con calma realmente a leer las escrituras, y me siento mal porque está este otro hermano que estudia a diario 1 hora. Y es como, si es tu situación específica, entiende que muchas veces el Señor dirá igual que de la blanca de esa mujer. Diría como, todo el tiempo que tenía para poder hacer algo lo ocupó para leer las escrituras, fuera media hora. Tal vez es mejor donativo, mejor esfuerzo que la persona que tiene un buen de tiempo libre y estudia 1 hora todos los días. Claro. Y me pone muy emocional eso, porque pienso en tal vez la esperanza que da esas personas que justamente no tienen el espacio, o tal vez, ¿sabes? Pienso en tal vez una mamá soltera que justamente está cuidando hijos, teniendo 2 trabajos, haciendo lo mejor que puede, y tal vez se siente frustrada porque no puedo hacer mi visita, o no puedo pasar el tiempo en la capilla, o no sé, ¿sabes? Tantas cosas que podrían frustrarle. Pero en este momento es ver, no, si solo tuviste media hora o solo pudiste hacer una visita de 10 minutos, pero la hiciste como esta mujer con su corazón, tal vez es la mejor ofrenda que han hecho en el mes, tal vez es la mejor ofrenda que han hecho en el año, ¿sabes? Y me llena no sé, de nostalgia, de gratitud, pero también de amor y de mucha alegría por la fe que podemos ver en esas personas, y que podemos tener esta visión del Salvador, justamente no decir como, viene 1 vez al mes a la capilla, sino es como, es que es la única vez que pudo venir, pero viene con tanta devoción, que es como la blanca de esta mujer que dio todo lo que pudo, y debería, muy probablemente no sé, tal vez el Señor diga, esa mujer está poniendo más que tú, que no tienes que trabajar los domingos y que tienes que mantener a 2 hijos y estás sola, y es simplemente fascinante la lección hacia dónde puede llegar, y darnos cuenta de cómo valora el Señor nuestros esfuerzos. Está genial. Sí. Muchas gracias por compartirlo. El Elder Uchtdorf también habla acerca de otra analogía. Ajá. El siguiente tema, ¿no? Que se llama elevarse. ¿Sí es ahí? Sí. O sea, elevarse igual que hacer volar un avión. Definitivamente es un mensaje del Elder Uchtdorf. Dice aquí, para aquellos que son ávidos ciclistas, o sea, yo no, comparar el discipulado con andar en bicicleta puede ser una analogía útil. Pero para los que no lo son, no se preocupen, tengo otra analogía con la que estoy seguro que todo hombre, mujer y niño podrían identificarse. Este discurso era para ti, Diana. No puedo pensar en otra persona para quien más se monaran las analogías. Ay, o sea, el presidente Uchtdorf te dio consejos de cómo andar en bici, pero aparte digo, ¿sabes qué? Si tú no andas en bici, te va a dar otro ejemplo. Y yo, gracias, cuando escuché dije, ay, al fin, como, qué padre que el Elder Uchtdorf, como, yo puse más atención en la conferencia, fue como de ahora sí le voy a entender, ¿no? El discipulado, como la mayoría de las cosas en la vida, se puede comparar también como hacer volar un avión. Ok. Gracias. Sí. Gracias, Elder Uchtdorf, ahora entiendo mejor. Pero sí, o sea, él también, yo creo que también está consciente como el ejemplo que acabas de decir, ¿no? De la bicicleta, de toda la física, ¿no? Que se utiliza para que no se vaya hacia los lados, sino hacia enfrente con el peso y... Bueno, es mi suposición, sí, no sé si es así pero como funciona. lo vamos a agarrar ahorita porque tenemos ese punto de referencia y no hay un físico aquí que nos ayude a dar una mejor explicación.
Entonces, pero sí tiene sentido, no te preocupes, sí tiene lógica. Okay. Espero que Siento que sí, o sea, sí me gusta la física y no le vi algo como así como de, ay, Braulio, ¿qué hiciste, no? Ajá. Entonces, vamos bien. Entonces, aquí el Eldersberg, a diferencia de la bicicleta que no nos dio tantas explicaciones, sí da varias explicaciones sobre cómo funciona el avión, porque pues yo creo que no muchos sabemos. Pero lo que se me hizo curioso o interesante fue que sí, o sea, es un invento en el cual yo creo que se tuvo conciencia de que tenía que elevar una gran cantidad de peso, o sea, con todas las personas y todo eso, y estamos teniendo en cuenta el factor de gravedad, que es lo que hace que vayas hacia abajo, y pues cómo subir todo eso, ¿no? Y dice que incluso dice cómo se logra que el suficiente aire se mueva sobre las alas para hacer que se eleve, porque eso es lo que se requiere, ¿no? Para hacer elevar. Dice, la respuesta es el empuje hacia adelante, o sea, sigue siendo lo mismo que es con la bicicleta. Sí. Entonces, aquí dice, así como el impulso hacia adelante mantiene la bicicleta equilibrada y recta a avanzar, el avión ayuda a que el avión supere la fuerza de gravedad y la resistencia aerodinámica. Ajá. Yo una vez tomé una clase de eso. Si quieres puedo contarte por qué se eleva un avión. Sí, dinos. A ver, si hay un físico aquí y me equivoqué, lo siento, pero así me lo enseñaron a mí, el por qué vuelan los aviones. Regaña a quien le enseñó a Braulio, no a Braulio, por favor. ¿Dónde está quiero una hoja o algo? ¿Vamos a hacer un avión de papel? No, quería enseñar con, pues a ver esta hoja. Ajá, es que no. A ver, creo que perdón, es que estoy tratando de encontrar algo que sea muy bueno para la lección. Rayos, qué difícil está. ¿Por qué la hoja no? Porque quiero que pueda doblarse y mantenerse rígida en el mismo tiempo. Pero bueno, las alas de los aviones están construidas de esta manera. O sea, si tú ves un ala de lado, tú lo que vas a ver es que por debajo son planas y por arriba son como chonchitas, sí, están gorditas. Curva, sí. Entonces lo que sucede es que conforme el avión está avanzando, el aire tiene que pasar. Sí. Y por abajo, si tú vas o sea, la forma de llegar de un punto A a un punto B más rápido es a través de una línea recta. Entonces, esta es la ruta más rápida para llegar al otro extremo del ala. Pero esta ala está así. Entonces, para que el aire... Es que, ¿me puedes ayudar a eso? No, es que no... Es que no sé si la gente está viendo en casa. Pero ya sabes qué, así nada más con eso. Supongamos que aquí está la parte plana. Entonces el aire que está pasando por debajo llega más rápido de este punto a este punto, porque es una línea recta. Pero para llegar a este punto, de este punto a este punto, por arriba tienes que ir más rápido si lo quieres hacer en el mismo tiempo, porque es una distancia más larga. Entonces, como el aire tiene que llegar, o el avión está recorriendo la misma distancia, el aire que pasa por arriba tiene que ir más rápido que el que va por abajo. Y eso es lo que sucede. El aire que está arriba está más rápido que el aire que está por abajo. Y lo que sucede con el aire que pasa más rápido es que crea menos tensión. Él ocupa la palabra aquí aerodinámica, que la quiero ocupar también. Resistencia. Esa es la palabra. Esa es justo la palabra. Entonces, cuando el aire está pasando por arriba, tiene que pasar más rápido y eso hace que cause menos resistencia, por lo cual el avión no tiene resistencia de aire hacia arriba, ¿sabes? O sea, el avión empieza a elevarse justo porque el aire de abajo hay resistencia y arriba no hay resistencia. Es como si hubiera dos fuerzas y una fuerza es más pequeña, más débil porque tiene que ser más rápida. Entonces hay menos resistencia y el avión empieza a elevarse. Qué interesante. El mismo principio de aerodinámica se ocupa en los coches de carrera. No sé si has visto los planitos, los que tienen alerones. Esos están construidos al revés. La parte chonchita está abajo. Wow. Porque lo que pasa es que van tan rápido que empiezan a elevarse. Sí, pero entonces tienen que exactamente. Bajar. Entonces pones la parte gordita abajo y entonces lo que hace es que crea menor resistencia hacia abajo, por lo cual el coche se empuja hacia abajo por el flujo del aire. Y así es como no salen volando los coches. Bueno, a veces sí, pero regularmente eso es lo que pasa. Ayuda bastante a que no se eleven lo suficiente para que haya tantos accidentes. Exactamente. Por la velocidad. Y por los aviones es solo el principio contrario. Creas menos resistencia hacia la parte de abajo. Entiendo. Y entonces empiezas a elevarte. Wow, qué interesante. Hoy aprendí algo nuevo. Yo ya me perdí entre tanta hoja. Yo tengo hasta el párrafo 18. 18, sí, ahí vamos. Ah, ok. Justo ahí vamos. Ah, pero justo, o sea, perdón, es que tengo aquí, ya me mezclé con las hojas ya. Pero justo, o sea, lo que él dice es que es el mismo principio de la bici, que elevarse llega cuando empieza a avanzar. Porque si el avión no empieza a avanzar, el aire no empieza a correr.
entre las alas y entonces no crea esta diferente tensión o resistencia entre los aires de arriba y abajo del ala. Entonces es lo mismo con la bici. Él dice, el problema de derecha e izquierda se elimina conforme la masa se avanza hacia el frente. El avión empieza a elevarse a medida que empieza a avanzar y que agarra un vuelo fuerte. No es solo como que te encarreras y por eso, no sé, como que solito el aire te sube. Es como no, a medida que empiezas a correr, el aire empieza a tener esta dinámica por las alas y cómo están hechas. Entonces, me gusta mucho que los dos principios tienen, o los dos ejemplos tienen que ver con si quieres tener equilibrio o si quieres empezar a elevarte, necesitas empezar a avanzar primero. Ajá. Wow. Justamente en el párrafo 19 dice eso, ¿no? ¿Qué significa esto para nosotros como discípulos de Jesucristo? Quiere decir que si deseamos hallar el equilibrio en la vida y deseamos que el Salvador nos eleve, entonces nuestro compromiso con Él y su Evangelio no puede ser casual ni ocasional. Uh-huh. Entonces es ahí donde, pues sí, o sea, lo que venimos diciendo desde el principio, ¿no? De ofrecerle nuestras almas como ofrenda. Uh-huh. Porque eso es una decisión. Entonces, precisamente no es como de que, pues, el avión se elevó solo o la bicicleta empezó a andar sola, sino que es cuestión de esfuerzo. Sí, sí. Yo solo tengo, en el párrafo 20, él hace algunas referencias hacia discursos anteriores que me llaman la atención. Empieza a hablar de ser discípulo de Jesucristo. Justamente empieza a definir más lo que tú acabas de decir, de que no es un compromiso así casual. Él dice, el Salvador es el poder motivador detrás de todo lo que hacemos. No es una parada para descansar en nuestro viaje, que es muy interesante, porque claro que el Salvador es este lugar donde a veces llegamos y sentimos esa persona que nos comprende, ese amigo que nos apoya, etc. Entonces, hasta cierto punto, el Salvador sí es una parada en el viaje, o sea, donde podemos a veces decir, quiero un break o quiero un momento de pausa y ¿sabes qué? Voy al templo y ahí quiero estar un instante y todo lo demás se detiene, ¿no? Claro. O me pongo a orar, etc. Pero Él no solo es una parada para descansar de nuestro viaje, no es solo una carretera panorámica, ni siquiera un punto de referencia importante en el camino. Él es el camino. Y me llama mucho la atención porque él hace igual referencia, así como el Elder Holland en el discurso anterior nos da como el otro lado, la otra cara de la moneda de su discurso anterior. Parece que el Elder Uchtdorf lo hace también. El discurso pasado él habló de puntos de referencia y de cómo son importantes, pero él dice, él no solo es el punto de referencia, es el mismo camino. Sí. Entonces siento que me gusta que en esta conferencia, no sé si están haciéndolo porque están viendo el ejemplo del presidente Nelson que está haciendo eso, igual y sí, pero he visto que justamente Holland, Uchtdorf aquí están ampliando sus mensajes anteriores a medida que avanzas, que es justamente cómo crece tu conocimiento, pero me llama mucho la atención eso. Sí, a mí también, me gustó mucho también esa parte. Dice en el párrafo 21, el equilibrio y la elevación se producen si seguimos adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fervor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres, que igual es una de las escrituras que me gusta mucho y la citan mucho igual cuando acabamos de hacer como el compromiso bautismal, porque dicen pues como que todavía no está, dice, aquí está todo hecho ya, pues no, ¿verdad? Todavía hay como muchas cosas en que perseverar y precisamente es en eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahora sí que damos ejemplos. Podríamos, bueno, en el ejemplo del avión no sé cómo podría, así como la bicicleta ya ves que te puedes ir de lado cuando te concentras mucho en los pies. No sé si en el ejemplo del avión como podría haber algo referente como a concentrarse en otra cosa que no haga que te eleves. Pues el mismo Uchtdorf dice que un avión no se va a elevar por más fuerte que esté el aire. Lo que necesitas es que esté avanzando. Sí. Entonces creo que sería interesante porque justamente lo que lo hace elevarse no es lo que determina si se eleva. Claro. Porque al final de cuentas el avión, es interesante eso, el avión no se eleva porque vaya muy rápido. Bueno, sí, pero se eleva porque yendo muy rápido causa algo en el aire. Exacto. Pero aunque el aire sea lo que esté elevando el avión, debido a los efectos que tiene por la velocidad del avión, el aire no determina si el avión vuela. No. Entonces es muy interesante. El mismo aire podría hacer que paradoja. Se detuviera o que, o sea, no... Ajá, exactamente como dices, no es lo que determina. O sea, sí. En realidad es eso de que va avanzando y con la composición, o sea, la inteligencia y la tecnología que se utilizó para aprovechar ese movimiento, ¿no? Pero interesantemente no importa qué tan fuerte esté el aire, si el avión está quieto no se va a elevar, no es como que solo... Ajá. Entonces me parece muy interesante eso, que tal vez podrías enfocarte en lo que al final de cuentas sí te ayuda, pero que no necesariamente es
la pieza que arranca el mecanismo para que funcione todo. No sé si tiene sentido. Sí, tiene sentido para mí. Entonces, ahora vamos a hablar de un punto pues me pareció muy interesante porque, o sea, sí sabía que eran como cosas diferentes, pero aquí como que lo ejemplifican mucho mejor. Sí, el sacrificio y la consagración. Exactamente. No sé si tú tengas algo en el 22, ¿no? Bueno, aquí habla acerca de la misma preocupación que teníamos al principio del discurso, ¿no? De precisamente cómo vamos a, no solamente el tiempo, sino todos los recursos que tenemos, cómo queremos dividirlos para que parezca que todo tiene su equilibrio, ¿no? En nuestra vida. Y esa parte de ese equilibrio sería, pues, ser discípulos de Jesucristo, ¿no? Pero aquí dice, pues, si tenemos esas preocupaciones como la escuela, el trabajo, ganarse la vida, la familia, el servir, ¿dónde va a encajar todas esas cosas? Entonces, citan esta escritura de que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, pero más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A mí me gusta mucho esa escritura y creo que nunca la había como experimentado tan fuerte como en la misión. Hubo una ocasión en la que tuve una entrevista con mi presidente de misión y me daba mucha curiosidad porque yo sentía que muchas de mis oraciones como que no sentía la respuesta o inmediata o no tan clara y cosas así, ¿no? Y el presidente me decía, ¿y cómo siente como las oraciones como por sus conversos o por los que están en enseñanza? Y yo así como de, creo que no he orado mucho por ellos, ¿no? Y entonces fue una experiencia muy interesante porque ya después, con el tiempo, cuando empezaba más a orar por ellos que por mí, como que sentía que mis cosas como que, o se hacían, mis necesidades se hacían como súper chiquitas o tenían menos urgencia de resolverse o se resolvían como automáticamente. Era como muy paradójico porque sí, o sea, cuando más te concentras en ti, como que menos tienes de lo que tú necesitas, pero cuando te concentras más como en el reino de Dios y lo que Dios necesita, como que tus cosas o tus necesidades como que se van cubriendo. Entonces creo que me gustó mucho recordar esa parte y creo que es importante que nosotros como podamos pues confiar en Dios, ¿no? En esa parte y decir, pues está bien, Dios, como yo sé que tú conoces que tengo estas necesidades y lo pongo en tus manos. Pero eso es justo lo que el Elder Uchtdorf nos ha dicho con todos sus ejemplos. O sea, ¿cómo resuelves el problema del equilibrio en la bici dejando de centrarte en derecha e izquierda y centrarte en frente? Ajá. ¿Cómo resuelves el problema de elevar un avión hacia arriba? Bueno, dejas de centrarte en arriba y abajo y empiezas a centrarte en adelante. Claro. Y entonces me parece muy interesante porque es justo lo que tú estás trayendo aquí a la mesa, ¿no? O sea, de alguna manera el no enfocarme en esto es lo que logró que cambiara. Y muchas veces pasa así. Muchas veces justamente tenemos que dejar de preocuparnos tanto por esos pasos que estamos tan enfocados o cerrados en ello que nos dejamos de ver que adelante es el camino, ¿no? Entonces siento que es muy interesante ver que tu ejemplo perfectamente aterriza a nivel espiritual o a nivel de vida práctica las dos analogías que el presidente Uchtdorf compartió. ¿De qué párrafo vas? ¿Tienes comentarios? A ver. Antes del 23 es una pequeña línea que dice: requiere dejar que algunas cosas desaparezcan y dejar que otras crezcan. Entonces, cuando él está hablando de que, es que quiero saber exactamente qué está hablando, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, requiere que algunas cosas se desplacen y otras crezcan. Y justamente, si pensamos que el Elder Uchtdorf nos acaba de decir que el tiempo que dediquemos a cuestiones espirituales o de la iglesia va a variar, aumentar o hacerse más pequeño dependiendo de la etapa en la vida en la que estemos, justo me hace pensar en esto. O sea, ¿cómo sabemos qué le toca desaparecer y qué crecer? Porque cuando me das este párrafo así de frente, es claro, debe desaparecer la influencia del mundo y las cosas de esta tierra y aumentar siempre todo lo del cielo. Es como, sí, pero no necesariamente tan tajante. Ahí va mi ejemplo y la historia que quiero contar aquí. A ver. Cuando yo estaba estaba empezando, era casi año nuevo en la misión, o en esa etapa. Había empezado el año o estaba a punto de acabar, no me acuerdo, pero en esa etapa del año, diciembre, enero. Y
ya iba a empezar el año en el que yo regresaba a casa. Y recuerdo que yo estaba diciendo, es que yo no quiero regresar a casa. Yo llevo 1 año y cacho haciendo esto y estoy fascinado. Yo quiero solo seguirme por siempre. Y yo recuerdo que una vez en una oración yo dije, mire, Padre, a mí si no me caso nunca en esta vida mortal, no tengo problema. Yo puedo seguir predicando toda la vida. O sea, si no estudio música y si no hago todas las cosas que yo quería hacer, yo estoy bien. Pero si yo puedo solo seguir predicando y ser misionero soltero, yo estoy bien, me gusta. Y si podemos hacer algo ahí, yo estaría fascinado. Así como dejando mi sugerencia, ¿no?, en el buzón de quejas. Y yo estaba mucho pensando en esto, en que es que yo no quiero, o sea, yo quiero seguir aumentando todo lo que estoy dedicando. Y en ese tiempo, en uno de mis estudios personales, estaba leyendo un discurso del presidente Henry B. Eyring, no recuerdo cuál, y en él habla... un pequeño párrafo lo dedica a los misioneros o exmisioneros, y él dice, habla a los que se tienen que ir y dice vayan y sirvan, y después habla a los que están regresando y dice ahora es el tiempo de ajustarse a otras cosas. Y dice ahora es el tiempo de dedicarte a formar una familia, a estudiar, a prepararte para esta parte y todo eso. Y entonces para mí me cayó como esta respuesta del departamento de quejas diciendo, aquí está la respuesta de tu ticket. Devuelto con regalo. Sí, y para mí fue, ok, entiendo, entonces se trata de etapas de la vida. Se trata de que me encanta servir y si lo puedo hacer 24/7, qué padre, pero son etapas. No puedes hacerlo siempre. No, Braulio, yo sé que... Y yo lo sentí así, como diciendo, Braulio, yo sé que te encanta servir, pero ahora es un momento en el que esta parte de que sirve 100% en la obra debe desaparecer y deben crecer otras. Sí. Hay otras áreas que tienes que trabajar. Académico, familiar, educativo, etcétera. Laboral. Tienes que crecer esas partes. Y está muy padre y es muy bueno predicar 24/7. Pero ahorita tiene que decrecer eso. Entonces a mí, ahora que leo esto y me acordé, en cuanto yo leí esto me acordé de ese momento en que yo dije, ok, entonces está bien. Si es lo que me toca hacer, está bien. Recordé una frase que mi papá siempre dice o sea, cuando regresas de la misión, dice, si hay cosas que dejas de hacer, estás perdido. Sí, cuando regresas de la misión. Pero también hay cosas que si regresando a la misión sigues haciendo, también estás perdido. Wow, qué buena manera de expresarlo. Sí, qué interesante. Wow. Entonces, sí es cierto, o sea, y sí comparto el mismo sentimiento, es como de ¿por qué no puedo seguir predicando toda la vida? Pero hay, o sea, sigue siendo parte, ¿no?, de lo mismo, o sea, el desafío, porque pues sí, obviamente pues tenemos que vivir, ¿no? Y tenemos que trabajar y el hecho de tener las ordenanzas pues obviamente también incluye el sellarse en el templo y tener experiencia de ser padres. Entonces, son cosas que a lo mejor pues nos estaremos privando, ¿no?, de una cosa por la otra. Pero, y sí, definitivamente, bueno, a lo mejor a mí al principio sí me vino a la mente eso de a lo mejor un poquito más de, bueno, sí hay cosas que tengo que dejar de hacer, o sea, como cosas que desaparezcan en el sentido de los pecados, ¿no? O sea, cosas que sí tenemos que estar pensando en esto, pero también recuerdo de uno de los discursos que hemos platicado anteriormente y pues saber que también estamos en ese proceso, ¿no? El hecho de que estemos conscientes de que tienen que desaparecer ciertos pecados de nuestra vida no significa de que ya mañana los desaparecieron, ¿no? Sino que estamos como en ese proceso igual y en el hecho de que también otras cosas crezcan, sigue siendo el mismo proceso de arrepentimiento, pero pues contrario, ¿no? De que estamos tratando de esforzarnos por hacer las cosas bien, pero también estamos esforzándonos porque aparezcan o se engrandezcan en nuestra vida, ¿no? Súper. Sí. Yo en el párrafo... mi párrafo 25, no sé si quieres tú que dijiste que te encantó la clarificación que hizo o si quieres empezar o quieres que lo aborde yo. Sí, bueno, me gustaría aquí con la parte del sacrificio y la consagración desde el 23 comienza. Es cierto. Dice que son 2 leyes celestiales que hacemos convenios de obedecer en el templo. Y, no, cuando lo leí, como de, extraño ir al templo, hace mucho que no voy. Quiero volver ahí nada más para solamente escuchar esa parte porque me encanta. Siempre cuando trato de ir es como de trato de memorizar todo lo que puedas, ¿no? Y sí es cierto, como esa parte me vino muy clara a la mente. Dice que son leyes similares, pero que no son idénticas. Primero dice que sacrificar es renunciar a algo a favor de algo más valioso. Y hace el ejemplo del sacrificio precisamente de los rebaños, ¿no? De Israel antiguo. Ajá, exactamente. Que hacía
¿Dónde dice aquí? Sí, que lo hacía el sacrificio en honor al Mesías que vendría. Y luego dice que a lo largo de la historia los miembros de la iglesia han hecho sacrificios de deseos personales, comodidades, incluso su vida por el Salvador. Entonces, esto es como, creo que es muy claro, ¿no? El ejemplo del sacrificio. Como hemos dicho anteriormente, no solamente es como cambiar algo malo por algo bueno, sino cambiar algo bueno por algo mejor todavía. Sí. Y luego habla acerca de la consagración, que ahora sí es el párrafo 25. Dice que es diferente al sacrificio de una manera importante. Cuando consagramos algo, no dejamos que se consuma sobre el altar, más bien le damos el uso en el servicio del Señor, lo dedicamos a Él y a sus propósitos. Entonces, no sé, se me hizo como muy, como para como tener clara la idea, fue como de sacrificio, como en la antigüedad, de que se consumiera, como para este propósito de en honor al Mesías. A cambiar algo bueno por algo mejor. Y en la consagración automáticamente se me vino como el aceite. Como fue como de, como cuando consagran el aceite y lo utilizan para bendecir a la vida de las demás personas, ¿no? Y luego ya habla acerca de como, por ejemplo, los talentos, todas las cosas que se nos han dado, como aumentarlas, pero para el beneficio del reino de Dios, ¿no? Que es lo que también se nos dice en el templo. Entonces, no sé, me gustó mucho como las dos cosas que dice que sí, o sea, en general, si las juntas, pues es como, van hacia el reino de Dios, pero por dos caminos diferentes, ¿no? Como, y la verdad siento que tienen dos emociones diferentes cuando las pones en práctica. Sí, viene a mi mente que podríamos resumir el asunto como el sacrificio es qué estás dispuesto a dejar para edificar el reino y la consagración es qué estás dispuesto a usar para edificar el reino. Entonces, me parece muy interesante eso. El sacrificio es dejas, ¿qué estás dejando atrás? La consagración es qué de lo que tienes vas a usar para. ¿Qué vas a dar? Exacto, ¿qué vas a donar? Entonces, me gusta mucho. La verdad es que yo, o sea, cuando empezó a hablarlo, yo dije, no, ¿qué está haciendo? No, son iguales. En mi mente dije, él está mal. te juro que vuelvo a hacer el discurso. Sí, dije, a ver con qué invento sale. No, pero sí, o sea, porque al final de cuentas, sacrificar viene de hacer sagrado. No es cierto, es consagrar, es hacer sagrado, perdón, y sacrificar yo lo unía por otro lado. No, perdón, iba a decir una tontería. Qué bueno que no la dije, pero mira. No, me parece bastante claro porque ya justamente son estos dos principios que son la acción opuesta, pero hacia la misma dirección. Y qué interesante, si pensamos en eso es como la bicicleta, ¿sabes? Son dos extremos, derecha e izquierda, pero que realmente ambos, o sea, el verdadero punto es ir hacia adelante. Sí. ¿Sabes? Ya sea que dejes o que agarres con más fuerza algo. Esa es la diferencia. Son los dos pedales, ¿no? Sí, exacto. ¿Sabes? Voy a dejar la música 2 años y mi formación musical para servir una misión. Pero después regreso y ahora voy a agarrar la música para consagrar parte de eso a elevar gente, ¿sabes? Y puede ser lo mismo, pero son etapas diferentes también y decisiones que debes de tomar. Pero me llama mucho la atención que básicamente me ayuda mucho a recordarlo como la bici, ¿sabes? A veces se deja, a veces se toma más fuerte, pero el punto es avanzar. Sí, ahorita que lo mencionas así, o no sé, o sea, de verdad que me imaginé la vida de Jesucristo, porque toda su vida fue consagrada y al final hizo el sacrificio, ¿sabes? Como que, bueno, siento que el sacrificio todavía vale, o sea, vale todo lo que vale, o sea, todo el peso que tiene por la consagración que tuvo como antes, ¿no? Y no sé, me llama mucho la atención el hecho de pensar que aunque van muy, como dices, de la mano y van en la misma dirección, no son la misma cosa, pero sí, o sea, pero como que una lleva a la otra, ¿no? Sí. O sea, como que no puedes como ir sacrificando y no consagrar nada y no puedes consagrar todo y no sacrificar nada. Entonces, tiene mucho sentido que las tomen así. Sí. Dice aquí, a muy pocos de nosotros se nos pedirá alguna vez que sacrifiquemos nuestra vida por el Salvador, como lo hicieron pues los profetas de la antigüedad, ¿no? De que literalmente dar la vida, ¿no? De morir por eso. Pero a todos se nos invita a que consagrar nuestra vida. Entonces es ahí donde, sí, ¿no? Donde estar dispuestos a vivir, ¿no? Lo que Dios nos mandó a través de los mandamientos. De los profetas, creí que ibas a decir. Sí, si ponemos esto de la vida en los mismos términos, que a mí me queda muy claro, ¿sabes? O sea, yo sí me llevo esta frasecita mía que acabo de pensar. Sí. Es como el sacrificio es qué estás dispuesto a dejar, la consagración es qué estás dispuesto a usar. O a aferrarte o a agarrar para. Entonces pienso que tomamos la vida
Y si ponemos eso, decimos, el sacrificio de la vida sería, estás dispuesto a dejar tu vida, pero la consagración sería, estás dispuesto a usar tu vida para el reino. Claro. Y eso es lo deja muy, muy claro en mi mente. Sí. Cuando estoy dispuesto a, pues, dejar mi vida ya a Dios por la causa de Cristo, pero cuando estoy dispuesto a usar mi vida para la causa de Cristo. Y me gusta mucho la clarificación. Sí, porque, bueno, no sé, recordé en una de las clases que tuvimos, sí recuerdo que nos preguntaron, ¿no? ¿Ustedes estarían dispuestos así de que si te ponen una pistola en la cabeza y como darías tu vida por Jesucristo? Y tú dices, no, pues sí la doy, ¿no? Sí, yo diría, no creo en Cristo, y después me saldría a predicar diciendo como engañé a ese sujeto. O sea, pero pues se supone que el ejercicio era como para que dijeran, no, sí la daría, ¿no? O sea, si me ponen la pistola en la cabeza, yo digo que sí. Y luego dicen, bueno, y estás como leyendo las escrituras, o estás orando, o estás yendo a la iglesia, entonces como de, pues tal vez no tanto, ¿no? O sea, bueno, en el ejemplo, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, entonces realmente qué tanto estás, o sea, como que no va de la mano de que estés dispuesto a sacrificar tu vida, pero no estás dispuesto a darla por el Evangelio de Jesucristo. Pero curiosamente esa incongruencia sí existe, porque muchos en ese momento estaríamos dispuestos a morir por lo que no estamos dispuestos es un a veces. Momento. Sí, es que el presidente Ezra Taft Benson decía eso. Él decía, dar tu vida por el Evangelio, o sea, morir por el Evangelio, es bastante, es difícil. Tiene su mérito, pero es bastante sencillo, porque es un momento, una decisión y se acabó. Otra cosa es vivir por Cristo, vivir para Él, vivir eso para el Padre. Y requiere un esfuerzo de toda la vida. Sí. Entonces, no por quitarle mérito al estar dispuesto a morir por la causa, pero el estar dispuesto a vivir por la causa es todavía algo que va a requerir muchísima más disciplina. Y si lo juntamos con lo del la disciplina y el amor redentor del Elder Holland del discurso pasado, es algo que requiere todavía más disciplina, ¿no? Claro. Entonces siento que justamente sí sé de esos casos en donde estamos dispuestos a morir por el Evangelio, pero no estamos dispuestos a vivirlo. ¿Sabes? Entonces es algo interesante. Pero me encanta cómo él lo deja, ¿no? O sea, no rara vez se pedirá que sacrifiques tu vida, lo que se pide es que la consagres. Y llegamos al penúltimo punto, que es una obra, un gozo y un propósito. Así es. ¿Tienes algo al 27? No, bueno, al final. Lo que tú tachaste ahí, que no sé qué rayaste. Lo del párrafo. Sí, adelante. Pues es que tiene que ver con lo que hablamos hace ratito, entonces creo que no tengo mucho que comentar ahí. Ok, al final de esa página, o al final de ahí donde estamos, en lo que rayaste, dice, con el tiempo todo se convierte en una sola obra. Me llama mucho la atención esta frase. Él dice, a medida que procuramos purificar nuestra vida y miramos hacia Cristo, que era ver hacia enfrente, ¿cierto? En todo nuestro pensamiento, todo lo demás comienza a alinearse y la vida ya no parece ser más una lista larga de esfuerzos aislados que se mantienen en un equilibrio tenue. Es decir, no es solo una lista de cosas. Toda nuestra vida ya no simplemente son listas de cosas que tenemos que hacer y que tratamos de equilibrar, sino que con el tiempo todo se vuelve una sola obra. Y esto es súper interesante para mí. El Elder Uchtdorf es un crack aquí. Ya sé. Crack. Mi mamá no sabía lo que era crack y una vez mi hermano y yo le dijimos, mamá, eres una crack, y ella nos dijo, no, yo no le hago esas cosas. Y mi hermano le dijo, ¿sabes qué es crack? Y ella, ¿sabes qué es ser crack? Y ella dijo, no. Le digo, significa que eres muy bueno en algo, muy profesional, como muy, muy bueno en algo. Entonces dijo, entonces sí lo soy. Bueno. Entonces sí soy una crack. Ajá. Hay un discurso que se llama Encontrar el propósito de tu vida. Creo que se llama así. Es de un obispo. Está entre los discursos de BYU archivados. Y él habla de las herejías que hay en el concepto de encontrar una obra de tu vida. Y está dándolo a universitarios justamente que están buscando como ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Cuál va a ser mi misión en la vida? ¿No? O sea, y él justamente habla de muchas cosas que son falsas en cuanto a nuestra percepción de encontrar una misión en tu vida. Y es muy interesante el discurso, pero llega un punto rumbo al final del discurso en el que él habla acerca de justamente cómo consagrar tu alma a Cristo. Y él cuenta una experiencia personal que me quedó muy marcada y que cambió mucho mi perspectiva en el tiempo en que yo justo regresé de la misión y estaba buscando continuar con esa fortaleza espiritual, y lo hacía mucho por medio de discursos que no conocía. Y entonces me topé con este discurso, y él, en la experiencia que comenta, él dice, yo estaba en la misión, era mi última transferencia,
y hubo una conferencia de zona. Al final de la conferencia, el presidente dijo, bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Entonces él levantó su mano y él dice, yo me levanté y dije, presidente, Doctrina y Convenios 4 dice que debemos dar toda nuestra alma, mente y fuerza, la mira puesta en la gloria de Dios, y debemos dejar todo y ponernos a trabajar en la obra. ¿Cómo se supone que yo siga estando consagrado cuando regrese a casa y empiece a trabajar y a ir a la escuela y pagar renta y cocinarme más y ir al súper más y hacer todo eso más? Y entonces dice que la esposa del presidente se levantó y que de alguna manera como que empujó al presidente, se puso enfrente de él. Esta es mía. Exactamente, dijo, yo respondo esta. Y dice que la hermana enseñó que tenemos que aprender a ver la obra de Dios no en una sola dimensión. Bueno, no son sus palabras, pero básicamente lo que explicó es que la obra de Dios es más amplia de lo que nosotros la vemos. A veces la vemos tan cerrada como ir a la iglesia, llevar a alguien a una actividad, que alguien se bautice, yo ir al templo. Y ella dice, no, la obra de Dios es mucho más amplia. Ella dice, cuando yo limpio la casa, yo estoy preparando un espacio para que el Espíritu pueda enseñarle a mi familia. Cuando yo lavo la ropa, estoy preparando los vestidos que van a portar los que también son hijos de Dios, y voy a ayudarlos a lucir de la mejor manera posible. Cuando yo voy al súper, veo la manera de cómo puedo ayudar, no solo para traer comida sabrosa y que alegre sus corazones, sino también de manera que cuide sus cuerpos y sus templos. Uh-huh. Así que cuando yo trapeo un piso en mi casa, cuando yo lavo ropa en mi casa, cuando yo voy al súper en mi casa, yo veo la obra de Dios en mi día a día. Y entonces este obispo dice que, por supuesto, esta enseñanza cambió su vida. Y él en ese mismo discurso da muchos otros ejemplos, diciendo la persona que es zapatero podría dejar de pensar o cambiar su visión en decir, hago zapatos para que me paguen y después tenga que comer mi familia, a también pensar, estoy haciendo los calzados de los hijos de Dios. La persona que es conserje estaba en la escuela en BYU, y entonces él dice, la persona que limpia en esta escuela podría pensar que, bueno, le pagan por limpiar una mancha, pero también podría ver que le está ayudando a preparar el lugar donde hijos de Dios vienen a aprender y a ser elevados, y está preparando el lugar para que eso realmente pueda suceder y en última instancia el Espíritu pueda morar. Entonces él explica que cuando empiezas a ver lo elevado de tu obra, o empiezas a tener justamente esta apertura para ver que la obra de Dios no se limita a tener un café, tocar puertas o invitar a una persona a la capilla, te das cuenta de, wow, puedo tener un impacto muy positivo en la vida de otras personas y si me doy el tiempo de ver mi trabajo diario como parte de la obra de Dios. No sé, mi papá trabaja el vidrio también. Puedes pensar en las ventanas que ocupamos para que entre la luz a nuestras habitaciones y que al mismo tiempo tampoco entre el frío de noche. Es una maravilla una ventana. Es una maravilla. Es una bendición tener una ventana en tu casa. Y el poder dar el mejor esfuerzo justamente para que las personas tengan la mejor maravilla de ventana, ¿sabes? Es parte de entender o ver tu obra como algo más grande. Y eso es lo que me gusta, porque el Elder Uchtdorf dice eso, con el tiempo todo empieza a parecer una sola obra. Cuando te das cuenta de, wow, lo que estoy haciendo, los zapatos que hago, la limpieza que hago, el ir de compras por mi familia, ya dije el ser conserje, no me acuerdo. Sí. Forma parte de esto también. Uh-huh. Y él dice, con el tiempo empezamos a ver que es una sola obra. Me encanta, él lo resume en una sola frase. Tenemos que empezar a ver cómo todos los aspectos de nuestra vida contribuyen para un aspecto u otro de la obra, que es simplemente dar el mayor amor posible a los hijos de Dios. Uh-huh. ¿Y ya? ¿Y ya? Sí. Sí, me gustó mucho cómo lo dijiste. Yo te iba a decir algo al respecto, porque sí, o sea, claro que se siente mucho, o sea, sí es correcto pensar que estás ayudando en la obra de salvación, el hecho de ir al templo, de ir a la iglesia, uh-huh, de hacer las cosas que haces en la misión, ¿no? Claro. De estudiar las escrituras. Y me gustó mucho porque al final lo que yo siento que la conclusión que podría sacar de eso no es como realmente
o sea, como al principio estábamos haciendo todas las tareas, ¿no? Que teníamos que hacer y dividirlas y cuánto tiempo le dedico a las cosas de Dios, ¿no? Que son las cosas que podría decir que las hago dentro de la iglesia o dentro de mi llamamiento, ese tipo de cosas, ¿no? Sino que no es eso, no es como lo que hago, sino la visión con la que lo hago y cómo lo hago, ¿no? O sea, claro. el sentimiento y el propósito que yo le encuentro a esas tareas que estoy haciendo, ¿no? Entonces, sí, o sea, ¿ibas a decir algo? Solo iba a decir que se me ocurrió, claro, como zapatero podría decir, toma, aquí está tu triste zapato, dame mi dinero. O podría ver que cuando yo lo hago a uno de estos, los más pequeñitos, a él lo hago y decir cómo me gustaría calzar los pies del Salvador, ¿sabes? Y esa es una visión totalmente distinta de las cosas. Claro, exactamente. Entonces, aquí exactamente como lo dice el Elder Updor, dice, cuando contemplamos nuestra vida y vemos 100 cosas por hacer, nos sentimos abrumados. Pero cuando vemos una sola cosa, amar y servir a Dios y a sus hijos de 100 maneras diferentes, entonces podemos trabajar estas cosas con gozo. Es increíble. Es que eso es lo que hacemos en la vida. O sea, si tú empiezas a ver, si eres maestra, por ejemplo, es que casi no, si eres no sé. doctor, si eres ingeniero, si eres arquitecto, si es lo que sea. Claro. Abogado. Sí, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que hay una visión cuando se iba a vender el terreno para hacer BYU. La persona que estaba a cargo del trato, me parece, tuvo una visión y él vio edificios, lo que él llamó templos de aprendizaje en su visión, y veía gente entrar y salir de ellos. Y había gloria que salía de los edificios. Y después de esa visión ya no se vendió el terreno y se hizo BYU. pero lo que iba, que ya se me olvidó. Claro, si eres ingeniero también puedes ver eso. O sea, estoy construyendo estos lugares donde la gente va a desempeñar aprendizaje. Pues estoy construyendo la casa de alguien. No sé, perdón, arquitecto eso sería. Pero sí, justamente, ¿sabes? Es como, perdón, ya. Estoy emocionado por cómo es que Updor lo dice tan bello. Él dice, es una misma obra, solo de 100 maneras diferentes. Y como lo que acabas de decir con la hermana que tomó su tiempo para responderle a este futuro obispo en ese momento, o sea, desde limpiar, o sea, desde barrer, trapear, todo lo que haces, puede estar enfocado a la obra de Dios si tú así lo deseas. Entonces, ahí es donde viene la parte de dar nuestra blanca, ¿no? Del principio del discurso. Claro, como es entregar todo lo que tenemos con la intención que deseamos de servir a Dios, y es como lo más importante, ¿no? Sí, con toda la intención. Y algo que dijo Diana es en el cómo lo hacemos, que me gustó mucho, y siento que muchas veces, a veces no alcanzamos a ver cómo nuestra obra impacta a un hijo de Dios, pero también podemos hablar de las maneras en las que lo hacemos, ¿no? Claro. Sí, tal vez hago servicio a clientes de, no sé, lo que sea, igual y tal vez no es solo el que hago, sino también cómo lo hago y cómo trato a estas personas que vienen a mí preocupadas porque tienen problemas y están estresados, etcétera. Entonces creo que todo es cuestión de ver el enfoque adecuado, ¿sabes? Sí, y es que, ¿sabes qué? O sea, me pongo a pensar, o sea, ahorita nada más brevemente regresando a lo que dijiste cuando estabas en la misión y que ojalá que pudieras quedarte ahí todo el tiempo y todo ese tipo de cosas. Y me pongo a pensar en cómo el hecho de que nosotros volvamos y regresemos a nuestras casas, y organizamos nuestra vida, o sea, que tengamos estudios y un trabajo y una familia, y cómo eso también predica el evangelio, o sea, aunque no queramos, ¿no? El hecho de que estemos más preparados, que entendamos más cosas, que tengamos más experiencias en esos otros ámbitos, nos ayuda a ser discípulos de tal forma de que otras personas también se interesen en... ¿Y ustedes cómo lo hacen, no? Ustedes, ¿por qué si tienen, no sé, ¿no? En el caso de la hermana que limpiaba la casa, o sea, ¿cómo ustedes se esfuerzan o con qué objetivo ustedes, como tienen sus cosas en orden, o pueden asistir a la iglesia por estas cosas, o saben resolver los problemas familiares, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las cosas que hacemos, o sea, también tiene más sentido la escritura que dice que todo es espiritual, ¿no? Aunque parece que todo que es temporal, en realidad todo es espiritual. Entonces, me gusta mucho me encanta cómo el Elder Updor nos ayuda a ampliar nuestra visión en todas estas cosas. Y el último párrafo de esta sección dice, así es como ofrecemos nuestra alma entera, al sacrificar todo lo que nos impida progresar y al consagrar el resto al Señor. Entonces, justamente tienes que ver en tu vida esa parte de, wow, así es como estoy consagrando también mi vida al Señor, no solo si predico 24/7 o si digo que es muy honorable. Claro. O sea, no lo estamos haciendo menos, porque iba a poner también el ejemplo, ¿no? Si soy obrero del templo. O sea, no, es totalmente honorable. Y si tienes justamente,
hay veces que solo tienes 2 blancas. Hay veces que puedes dar muchísimo más de tu tiempo, sí. Pero es justamente ver el equilibrio en eso y me encanta. Sí. Punto final. Una Punto palabra final. de aliento y testimonio. A ver. Ya acabo de hablar. Triste, Diana. Sí, pero hablado de Braulio. A ver, cuéntanos más. No, ya. El interruptor concluye su mensaje, danos como, pues precisamente eso, una palabra de aliento. Dice que a veces nosotros deseamos poder hacer muchas más cosas de las que tenemos, pero pues aquí el factor más importante del que hemos hablado en todo el mensaje es el tiempo, que no somos, pues sí que es un recurso que no vuelve, es irrenovable, y que al mismo tiempo, pues como acabas de comentar, la tercera parte de nuestra vida nos la pasamos dormidos, entonces sí es algo con lo que creo que batallamos más que todo lo demás, pero dice aquí que independientemente de lo que deseamos hacer y no podamos hacer, que el Señor ve nuestro corazón y no pueden hacer todo lo que su corazón desea hacer, pero pueden amar y servir al Señor, a Dios. Y podemos... a Dios de ya acabé como... Nos vemos a la siguiente. Dice, pueden esforzarse al máximo por guardar sus mandamientos, pueden amar y servir a sus hijos. Y sus esfuerzos pueden purificar su corazón y los preparan para un futuro glorioso. Aquí lo que me llamó la atención del siguiente párrafo, dice, esto es lo que la viuda parecía entender. Seguramente sabía que su ofrenda no cambiaría la fortuna de Israel, pero sí podía cambiarla a ella y bendecirla. Aquí ya nada más como mi comentario final de este discurso antes de mi semilla. Recordé la otra vez que te estaba comentando de mi hermano que decía que por qué nos hacía daño la comida. Bueno, lo vuelvo a poner en contexto brevemente. Una vez mi hermano y yo íbamos como comiendo papitas y decía, Diana, ya sé por qué nos hace daño las frituras. Y yo le dije como, ¿por qué nos hace daño las frituras? Y me dice, pues porque no oramos para bendecirlas. Cierto, ya me acordé. Y yo como, ¿qué? Porque nosotros solamente nos las empezamos a comer y no hacemos la oración antes de comerlas, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque es cierto, o sea, yo he tenido la experiencia de comer sin hacer la oración y comer haciendo la oración y la comida sabe exactamente igual, ¿no? Yeah. O el día no, a veces parece no cambiar tanto, pero ya cuando te das cuenta, o sea, de este principio que estamos hablando de la viuda, dices, ok, a lo mejor lo que cambia no es la comida o lo que cambia no es tu situación, lo que cambia eres tú. Sí. ¿No? O sea, yo siento que el hecho de agradecer o de orar por un día más o por todo lo que está pasando en tu vida, cambia la perspectiva, aunque no cambian las circunstancias. Y entonces creo que eso es como lo que me gustó de este párrafo. Sí, muy bello, porque también si lo ponemos en nuestra obra de todos los días, también puede haber casos en los que no veamos que cambie nada. Y es que la viuda es la persona que más pudo haber dicho, es que, ¿de qué sirve lo que estoy haciendo? Mejor me lo quedo yo. Sí, no, o sea, no sirve nada, pero me encanta que el presidente Uchtdorf plantea esto. Esto es lo que la viuda entendía, que no se trata, o sea, sí se trata de poner tu mejor esfuerzo para dar los mejores resultados, pero al final el Señor no mide el resultado, mide lo que cambió en ti al buscar el resultado. Claro. Voy con mi semilla y ya después tú y ya cierras. Sí. Ok. Algo que no mencionamos que me gustó mucho y creo que parte muy bien de mi semilla, él dice, el Señor sabe que no pueden hacer todo lo que su corazón desea hacer. Me gusta muchísimo eso. Es como, me gustaría hacer más por Dios. Él lo sabe. Él está al tanto de que a ti te encantaría hacer mucho más. Y Él sabe que en tu corazón hay tantos deseos de cosas buenas y que no vas a acabar de hacerlo. Mi semilla para mí, me quiero quedar con esta idea de valorar las 2 blancas. A mí me conmovió muchísimo darme cuenta cuántas veces las personas dan sus 2 blancas y qué tan pronto nos apresuramos a minimizar, a desvalorar, a menospreciar las 2 blancas que damos. Cuando en realidad no podemos ver al Señor. No sé, me imagino al Señor allá en los cielos diciéndole a los ángeles, a ver, vengan, les voy a enseñar algo. Ven esa hermana ahí que está
haciendo su lectura de 10 minutos una vez a la semana porque no puede hacerlo en otro momento porque cuida a sus hijos y lo hace sola y cuida a su mamá que está grande. ¿Ves a esa hermana que está ahí leyendo 10 minutos al mes las escrituras? Ella está poniendo más que todos. Entonces, no sé, se me conmueve solo el corazón de pensar en el valor de las dos blancas que cada quien pone en su propia vida y también en mis propias veces cuando digo no he atendido tanto esta parte del llamamiento que tengo como debería y sabes, solo me conmueve mucho pensar que El Salvador tal vez está viéndolo como dos blancas y yo lo estoy viendo como nada, ¿sabes? Ajá, entonces creo que definitivamente tocó mi corazón el aprender a valorar las dos blancas. Muchas gracias, Braulio. A mí me gustó mucho y me quedo con la semilla de esta forma en la que nosotros podemos ver el reino de Dios en todas las cosas que hacemos. Uh-huh. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos y todo lo que hacemos durante el día, cómo podemos cambiar la perspectiva de que a lo mejor pues sí, ya no estamos como en la misión tocando puertas todo el día y esperando a recitar las escrituras de dominio todo el tiempo y citando la Leona y el profeta y viendo las escrituras y la conferencia general, estudiando 1 hora diario, pero realmente yo pude sentir que el Elder nos ayuda a tener una visión diferente de las cosas, de cómo como andar en bicicleta. Mientras puedes hacer otras cosas, tú puedes ser un discípulo de Jesucristo mientras vas a la escuela, mientras vas al trabajo, mientras incluso, pues no sé, o sea, es chistoso pensarlo, pero incluso hasta mientras duermes, porque duermes tranquilo de todo lo que hiciste en el día, ¿sabes? Okay. De las cosas que pudiste haber hecho, incluso, o sea, si te portas lo suficientemente no sé, o sea, yo creo que incluso si Dios necesita como comunicarse contigo en ese momento, pues lo va a hacer, ¿no? Mediante sueños y visiones. Entonces, creo que es importante tener en cuenta de que, como dice el Elder Ubdur, el ser discípulo de Jesucristo no es una de todas las demás cosas que tenemos que hacer, no es uno de los papeles, además de estudiante, hijo, hermano, que tenemos que hacer, sino que es el papel que nos va a ayudar a cumplir todas las demás tareas que tenemos que hacer de nuestra vida. El papel en 100 diferentes maneras. Exacto. Súper. Pues gente, espero que lo hayan disfrutado, pasen bonita noche y nos vemos la siguiente semana para discutir el siguiente discurso. Hasta luego. En el propósito de estar juntos para adorar a Cristo, para estar entregados a Él. Y eso como consecuencia natural trajo que fueran un pueblo lleno de paz, de felicidad, de alegría. O sea, si las personas se están preguntando en el mundo qué es lo que necesitamos para que el mundo cambie, es precisamente esto. Que todos dejen su yo natural y sacrifiquen todo lo que necesiten sacrificar y vayan a Cristo.